Tras unos años muy intensos, Poutourou de Foix hizo un parón en 1998. Una crisis personal de Pepe años antes que le obligó a dejar el grupo, la paternidad de Curro y un declive en las contrataciones fueron los principales motivos. ¿Y en qué momento decidís parar y decir el grupo de alguna manera se rompe, ¿no? Pues mira, en el 95 a Pepe le dio una crisis personal y dijo que él se iba. ¿Estaba Pepe, cansado? Sí, psicológicamente cansado, no sé si algún amorío, porque Pepe era un Don Juan, Pepe era un seductor tremendo, pero muy divertido y muy buen tío. Y intentamos seguir, Juan Manuel Laboreta y yo, de hecho grabamos un disco los dos juntos solo, pero fue cuando la cosa empezó en declive, ya no éramos los tres, la gente ya no nos contrataba, ya no teníamos el manager. Y entonces comprendimos, o yo comprendí, que ese ciclo se había acabado. En la vida son ciclos y hay ciclos que se acaban. Y en vez de coger y ponerte a lloriquear, pues tienes que salir para adelante, y encima yo pues tenía que sacar adelante a mi niña. ¿Y seguisteis teniendo la relación que teníais de alguna manera o necesitasteis un tiempo de separación? Mira, con Pepe nunca perdí la relación de hermanos. Juan Manuel Labordeta no quería ver que el ciclo se había terminado y un poco se disgustó conmigo. Y ya nunca más, estuvo un poco en la música, tocando el bajo en una orquesta, pero ya luego se montó una floristería y nunca más quiso saber nada, ni de Poutourou, ni de la música, ni del espectáculo, nunca. Tal es así que cuando un día con Pepe le dije, oye, el año que viene, en 2008, hace 30 años que se fundó Poutourou, deberíamos de hacer algo. Fui a ver a Pepe a la floristería. Y entonces cuando Juanma Labordeta te dice que no y sales de la floristería... Digo, esto no se puede quedar así, el 30 aniversario lo vamos a celebrar, éramos tres y vamos a seguir siendo tres. Entonces se me apareció la figura mental de Leo Susana, que estaba en Zaragoza, yo lo había conocido en República Dominicana, era igual de alto que Juan. Dije, vamos a intentar fichar a Leo para poder volver los Poutourous. Él es así timidorro, ¿sabes? Es más tímido. Y le daba miedo no estar a la altura de la locura tal, pero fantástico, con esa imagen que tiene, con esa barba. Hicimos una gira por España y en Zaragoza actuamos en la Expo, en el auditorio principal. Fue una manera bonita de despedirnos. Una manera muy bonita, y supongo que por la nostalgia mucha gente estaría feliz con esa gira, ¿no? Y ese concierto. Sí. Monsieur. Pero Hello. es él, ¿no? Pero coño, Leo, ¿qué haces usted aquí? Bueno, curro, de algo hay que currar. Carajo. Mejor vuelvan a la música, por favor. I love it. Siéntate con nosotros. Este, no es whisky, este. Eso era Poutourou de Foix. Eso era un Poutourou de Foix. Exactamente. Os habéis hecho un Poutourou de Foix. Qué maravilla tenerte aquí, Leo. Gracias, ya me echaron del curro de camarero. Pues no pasa nada, porque seguro que a Curro se le ocurrirá alguna otra cosa. Vamos a tener que retomar el tema. He cumplido ya los 30, he acabado mi carrera y ando aquí echando cuentas para comprarme una vivienda. Fui ocupa mientras pude. Cuando te llama Curro para decirte que quiere que entres en Poutourou de Foix, ¿cómo lo vives Fue tú? una encerrona, porque yo a él lo conocí en Santo Domingo hace mucho. Vi a un amigo mutuo que se llama Pablo Ferrer, me lo presentó en un bar y Curro me dice, yo soy músico. Yo allá no conocía de Poutourou, había escuchado La Toalla, eso sí. Y luego en el 2007, 2008, qué sé yo cuándo fue. 2007. 2007, me dice que van a... Y yo estoy pensando que es que quiere que toque guitarra. No, luego ya cuando le dije, claro que sí, vamos a hacer... ¿Porque tú habías hecho algo de teatro o algo tipo Poutourou de Foix? Yo vengo del mundo del metal, o sea, yo soy un guitarrista, músico, canto, etcétera, toco muchos géneros. He hecho teatro, pues hice la obra Jesucristo Superstar. Le dije... Y me acuerdo que me preguntaste, ¿hay que loquear mucho? Hay que loquear mucho. Yo dije, bueno, no. Y yo no sabía que había que luego disfrazarse de condón, de vampiro... ¿Y te lo pasaste bien? Yo era sobrio totalmente hasta que entré a Poutourou de Foix. Sí, lo pasé súper bien porque conocí Zaragoza, casi toda España.
O sea, vivías en ese momento porque tú eres nacido en Nueva York, Sí. pero de origen dominicano. Sí, mi madre libanesa, mi padre dominicano, y me tuvieron en Brooklyn, Qué menuda mezcla. en Nueva York. Pero qué majos que son los reyes majos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos, qué mágicos. El estreno fue en Pirenarium, que ya no existe, en Sabiñánigo. Sí. Ahí fue el estreno de la vuelta de Puturrú. Y nada, fue fantástico. Tengo que decir que yo sufrí ese día, El de Pirenarium. del estreno de Puturrú de Foix, porque además lo dije en el escenario, yo no puedo creer que yo estoy aquí haciendo esto y me estoy perdiendo a Slayer, que estaba tocando en la Feria de Zaragoza, porque el Monsters of Rock fue en Zaragoza, vino Ozzy, Slayer, etc. Y yo aquí disfrazado de condón, y están mis bandas tocando en Zaragoza. Pero fue una buena aventura. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. I learned the songs and it was a lot of fun, so I had the chance to play and here I am. Puturrú de Foix. Que le gusta mucho la aljafería y las madejas. Le hacéis también una canción a Ana Obregón. Sí, que fue grabada ¿Eso en qué aquí. momento se os ocurre que Ana Obregón pues, es un buen tema? Pues era un poco mi fijación con lo de los posados. Tenía una fijación con ella y me Estabas pareció- deseando que llegara el verano Anita la para comprar Fantástica. el Ola. Claro. Ana, Ana, te queremos. Sabéis que yo estuve en Ana y los 7, ¿no? Ah, ¿estuviste? Yo era una de las actrices de Ana y los 7. Anda. Pues mira, eso. Ah, por eso es lo de... Los enanitos, claro. Yo quiero ser tu enanito y contigo jugar. Lucha del patrio solar. Yo quiero ser tu enanito y contigo jugar. Y contigo jugar. Ana García Obregón, eres mi ídola. Eres bióloga y eres mi bióloga sexo- y mi sexóloga. Bueno, sí. ¿Y ella llegó a escuchar la canción? Sí, porque le hicieron una... En directo, le pusieron un trozo, porque me llamaron para que lo viera yo. Y... que me parece muy simpático, tal, no sé qué. Tal. En el videoclip, Leo hace de Dios. ¿De Dios? Y Dios habla con Ana Obregón. No, la crea. Por favor. O sea, pero es que claro, sois unos genios. ¿Cuántos años que tú tienes, mamá? Ana García Obregón, eres mi ídola, eres mi ídola. Ana García Obregón, eres bióloga y mi sexóloga. ¿Cuáles fueron más los temas de ese disco? Pues La toalla, una versión nueva. una versión nueva de La toalla, una canción llamada El último idiota, que le gustaba mucho a Leo. Sí. Cambio climático. Cambio climático. Estabais ya con la sostenibilidad, los ODS entraban en vuestras vidas. Esta es una canción de amor, pero usando el cambio Las climático. autoridades sanitarias advierten. Es mi favorita. Las autoridades sanitarias advierten que vivir es peligroso, peligroso para la salud. Las autoridades sanitarias se divierten controlando lo que tienes que hacer tú. Pepe Gros, fundador y alma de Puturrú de Foix, nos dejó el 13 de octubre de 2020, a los 72 años. Su recuerdo sigue muy vivo en sus antiguos compañeros de banda. Yo personalmente he hecho mucho de menos a Pepe, porque yo, como Curro se fue de la ciudad, yo siempre me juntaba con Pepe por aquí, por el tubo, y siempre íbamos ahí a Vino Nicolás, etc. Y de hecho yo lo visitaba a su casa, nos tomábamos un vinito. Siempre hablábamos de Puturrú porque Pepe era una enciclopedia de todos. Se acordaba de todo, ¿no? tenía una Sí, memoria la vez que estuvimos con Conchita en tal y tal lugar, con Concha Velasco, etc. Sí, yo recuerdo que yo creo que todo el mundo vivió con mucha tristeza su muerte, ¿no? Sí. Incluso a los que no lo Encima, conocíamos, pero... En plena pandemia, que no nos pudimos despedir de él. Su hijo en Filipinas. Muy triste fue. Pero eso sí, murió como le hubiera gustado morir. Murió como vivió. Como yo, en brazos de una hermosa mujer. Pepe lo que era un tío que se ligaba a las tías mayores, tío. Le salieron fans a Pepe más que a Curro. Es que este era un bandido. Era un bandido.
era y es, Era muy pero malo, bueno. muy malo. Pero Ahora son muy buenos, de jovencito, verdad. tenía un pelo melena hasta aquí, era un ligón Sí, impresionante. mira, fíjate cómo estoy. Pero bueno, el que tuvo retuvo y guardó para la vejez, amigo Pepe. ¿Eh? ¿Qué recuerdos tenéis de él? ¿Qué cosa le hacía que fuera así tan especial para Le vosotros? llamamos tan el Marqués de diferente? Bros, porque era un bon vivant, ¿sabes? Yo cuando lo conocí me dijo, yo solamente para el grupo quiero que imponer una norma, porque si no, no me interesa. Nunca se puede ensayar antes de las 3 de la tarde. ¿Y esto era así? ¿Y esto era así? ¿No le gustaba madrugar? No, a veces tenía que hacerlo porque estábamos de gira, o había una entrevista en la SER o en Radio, lo que sé, y lo hacía. Pero si podía elegir, mejor ensayar por las tardes. Y él durante la época en la que se paró Puturro hasta que volviste tú, Leo, y empezasteis otra vez a retomar, ¿qué hizo durante esos años? Ser el Marqués de Bros. Jugaba a la bolsa, en serio, ¿eh? ¿Y le iba bien? Sí. A él le iba bien en todo. Le iba bien en todo. Yo cuando lo conocí, antes de Puturru, o justo al principio, me invitó a vivir en su casa y vivíamos de sus partidas clandestinas de póker. ¿De verdad? Dice, de verdad, te lo juro. Decía, bueno, esta noche nos vamos a ir de marcha, pero antes me voy a desplumar a unos pichones que tengo por ahí. Y se iba a jugar al póker, venía con un montón de pasta y nos sacaba por ahí. ¿Os gustaría hacer algo así otra vez, a lo grande, volver a encontraros y hacer algo? Es que no está Pepe, entonces No sería... Ya no es se posible. puede. Acordarnos, recordar y decirle que te vaya muy bien por ahí arriba. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra carrera y este señor y yo en cualquier momento podemos juntarnos delante de un micrófono y montarla. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Se acaba. ¿Con qué os quedáis de Puturro? ¿Qué ha sido para vosotros? Primero para ti. Bueno, pues para mí ha sido como un sueño hecho realidad, de verdad. O sea, porque yo hubiera pagado por hacer lo que hacía y me pagaban a mí. Tuvimos mucha suerte en momentos muy concretos y también de vivir una realidad que hacía que toda esa creatividad tuviera cauce, ¿no? Entonces, para mí, Puturru, no soy nostálgico, ¿eh? Sigo componiendo, pero estoy muy orgulloso de ser un Puturru. ¿Y para ti, Leo? Me puso en otro plano el subir a un escenario, cantar, no sé la voz principal, porque en mi banda yo soy el líder y todo eso, sino ponerme en un segundo plano y no sé. Pero jamás tuvimos un problema personal, ¿verdad? Bueno, aparte de la pasta que todavía me debe, sí, eso. Bueno. Que tiene que trabajar aquí en el Plaza de Camarero. Pero ya te lo digo, no es nada personal. Es business, business is business. La vida es un sueño, una quimera, una ficción. La vida es un montaje, es un programa de televisión. En color, la vida no vale nada si no es para disfrutar. La vida sí es un pirulí de plexiglas. ¡Chan!